Bueno, estamos en otro podcast de Movida Alternativa Podcast. Este podcast de entrevistas a la gente de la cultura, el espectáculo, la música, el teatro. En esta oportunidad ya es el podcast número 36 de Movida Alternativa. Y hoy con nosotros tenemos en la entrevista a un músico, compositor, pianista él y docente, radicado en Brasil. Hablamos nada más ni nada menos que de Martín Robbio, que está presentando por primera vez en formato quinteto Lo Azul del Fuego, su nuevo trabajo. Y bueno, ya está desde el 7 de julio en todas las plataformas musicales y lo viene a presentar a la Argentina el jueves 27 de julio a las 21 horas en Pres, Anchorena 1347 Cava. En las entradas la pueden adquirir en www.pres.ar o también lo pueden hacer en www.tuentrada.com. Eso va a ser la primera oportunidad en que se va a presentar. Luego hay otra presentación, segundo concierto en Buenos Aires, el jueves 3 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, Estados Unidos 2483, con invitados Hernán Ríos y Facundo Guevara Dúo. Bueno, después de la presentación y de los anuncios correspondientes antes de la entrevista, bienvenido a Movida Alternativa, Martín, gracias por la entrevista. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, preparando ya, lanzando este disco nuevo en formato quinteto por primera vez, como decía antes. Dos presentaciones acá en Buenos Aires, una en Pres, otra ahí en Café Vinilo. Y bueno, Lo Azul del Fuego ya está del 7 de julio, como dije antes, y se trata de tu séptimo trabajo como solista, pero esta vez el primero como quinteto. Sí, es una... Bueno, eso es quizás lo que considero más diferente de este disco, de los anteriores. Bueno, creo que hay como una continuidad de lo que vengo haciendo como compositor, respecto a bueno, los géneros que voy abordando, la manera en la que encaro esos géneros. Pero sí, en este caso me parece que mis otros discos, hay 2 discos que son de piano solo, pero el resto son en trío o en cuarteto, siempre con trabajo, batería y muchas veces con una percusión invitada. Bueno, además del piano, obviamente. En este caso, bueno, la formación de quinteto me parece que le dio un aire nuevo, un sonido diferente. Entonces, bueno, creo que eso es capaz la gran diferencia o la gran novedad, ¿no? de este sonido respecto a mis discos anteriores. Claro, vos quisiste darle, aparte de la impronta que vos le das siempre, sos un músico muy versátil que va para del jazz, folclore, el tango, pero sentiste la necesidad. ¿Por qué precisamente esa es la pregunta? ¿Por qué necesitaste contar esta vez en formato quinteto a diferencia de otros discos? Bueno, por un lado, obviamente, la posibilidad de que haya otro instrumento melódico aparte del piano, en este caso es el bandoneón, bueno, me permitía desde los arreglos también trabajar con 2 melodías, con contracantos, con 2 voces, ¿no? Que eso es algo que no había hecho todavía en mis discos anteriores. Siempre, incluso los discos en trío, en la mayoría de los temas había siempre alguna percusión invitada, porque bueno, me gusta
esa, esa fusión de la batería con la percusión, ¿no? Sobre todo para abordar los tipos de ritmos que a mí me gusta, que a mí me gusta encarar. Y en este caso también el quinteto fue pensado a partir de los nombres de quienes tocan. También quería cambiar un poco el sonido. En este caso está Juan Bayón en contrabajo y Nico Politzer en batería, que son dos músicos eh, bastante identificados con el ambiente del jazz, obviamente conocedores también de otros géneros y demás, pero eso me ayudó también a que la base del grupo cambie respecto a otros discos y sea bastante más abierta, bastante más, sí, más abierta, más libre. Lo mismo Jorge Pemov, que es el percusionista en este disco, tiene también un modo de tocar muy musical, no tanto de ser un ritmista acompañante, sino justamente de proponer, de abrir los ritmos. Y creo que eso hizo que las canciones, las músicas se vistan de otra manera, ¿no? Tengan otra sonoridad, que nos permitió también, bueno, a mí en el piano y a Fede Signis, que es el bandoneonista en este disco, bueno, una manera diferente también de encarar la parte melódica. Eh, yo ya, bueno, hace rato que cuento que me sorprendí de cómo toqué yo en este quinteto, porque es distinto cambiar la base, contar con otros 4 músicos, hace que uno también toque distinto, ¿no? Entonces hay un desafío de cómo adaptar el modo de tocar a una circunstancia nueva. Y eso es un desafío que me encantó, está muy bueno y me gustó mucho el resultado. Ahí está. Tan buena fue la conexión con el quinteto, con el resto del quinteto, que se grabó en una sola sesión, ¿verdad? Sí, sí, fuimos bueno, desde la mañana hasta la tarde, ahí al estudio Casa Frida, y ahí registramos todo lo que está en el disco. Sí, hicimos 2 o 3 tomas de cada tema. La verdad que es la manera en la que me gusta grabar, tratando ahí de capturar La frescura, ¿no? sí, esa cosa fresca, esa interacción de los músicos, ¿no? Ya cuando se empiezan a repetir mucho las tomas, uno ya empieza como a buscar algo y prefiero cuando uno no está buscando nada, sino cuando estás tocando directamente, ahí pasan cosas, ¿no? Obviamente para eso o hay que tener mucho ensayo, que no fue mucho nuestro caso porque yo ya me estaba yendo, así que estuvimos 2 meses o 3 ensayando nada más. Pero también obviamente contar con buenos músicos, ¿no? Acá los músicos que participaban se conocen todos entre sí, ya habíamos tocado, no los 5 juntos, pero en distintas agrupaciones entre nosotros habíamos compartido, así que también ese conocimiento, bueno, es importante, ¿no? Bueno, le recuerdo a la audiencia que está escuchando el podcast que estamos hablando con Martín Robio, que acaba de sacar su disco Lo Azul del Fuego. Él es pianista, compositor, está radicado en Brasil, y el jueves 27 de julio a las 21 horas en Pres, Anchorena 1347, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entradas en www.pres.ar o www.tuentrada.com. Ahí es Pres, queda en Anchorena 1347, recuerden. Y va a haber una segunda presentación, un segundo concierto, que es el jueves 3 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, ese lugar típico del jazz, Estados Unidos 2483, invitados Hernán Ríos y Facundo Guevara Dúo. Recién Martín nombraba los 2 lugares donde van a tocar. Hay uno que, bueno, es emblemático porque casi toda la gente del jazz se reúne en Café Vinilo. ¿Por qué cada uno de los lugares para tocar? ¿Qué particularidad encontraste como para tocar ahí?
En Café Vinilo, bueno, es un lugar en el que toqué mucho, ya presenté varios discos anteriores, la verdad es que tengo muy buena relación y me gusta mucho el cuidado, digamos, que tienen con el día del concierto, ¿no? Con el sonido, con la acústica, y me gusta también lo que programan, en general la verdad es que hay una música, hay una programación muy buena. Eh, y en Press nunca toqué, sí fui a escuchar algunos grupos de amigos y la verdad es que me gustó también, me gustó mucho el lugar, el clima, el sonido y hay algo que tienen los dos lugares que es bastante imprescindible, que es un buen piano. Claro. Eh, Así que eso también es un poco la condición, ¿no? Que haya un piano y que el piano esté bien. Así que eso está buenísimo también. Bueno, el disco ya está disponible desde el 7, estamos hoy a 12, hace 5 días. ¿Y qué alcance y qué repercusión tuvo a nivel de comentarios que te llegaron, críticas, buena onda? No, la verdad ¿Alcanza muy tus buena. expectativas? Sí, sí, la verdad es que sí, muy, muy buena, muy buenos comentarios. Me ha escrito y me ha hablado mucha gente que ya lo escuchó. Eh, bueno, un poco lo que te contaba antes, sorprendidos también con el sonido, el disco, eh, ese quinteto que es medio atípico, ¿no? Con bandoneón y percusión. Eh, Eso llama un poco la atención, es un sonido original y eso me lo han destacado bastante. Eh, y bueno, ahora la espera también de ir para Buenos Aires y ahí seguramente también tener esa recepción en persona con amigos y ver cómo se sigue desenvolviendo, ¿no? Los discos, después ya, una vez que empiezan a girar, como que ya no termina nunca, están ahí, ¿no? Así que siempre hay devoluciones, eso es lo lindo. Bueno, vos comentan que sos un artista eclético que rompe los moldes y que también desafía los géneros. Con respecto a los géneros, hay como no es una polémica, no, es varias tendencias, digamos, ¿no? Quienes respetan los géneros a rajatabla y quienes juegan un poco con ello y quienes hacen un montón de géneros y no se encasillan, y aquellos que, bueno, por una cuestión de reivindicar el género precisamente, que no está mal tampoco, no es que lo hacen por obstinados eh, y porque quieren, sino porque pregonan ese género por encima de los demás. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, yo soy muy respetuoso de los géneros, la verdad es que los géneros musicales, me gustan mucho géneros musicales y soy muy respetuoso de las raíces de los géneros, me gusta mucho la música de raíz, ya sea folclórica, ya sea tango, ya sea jazz, ya sea salsa. Y considero que es importante conocer las raíces de los géneros que uno toca. Si uno va a tocar una samba, es muy importante conocer la tradición, la historia, la estructura, la danza, ¿no? Meterse en los géneros para después también apropiarlos. Yo creo que también un poco la manera en que las tradiciones se mantienen o un aporte que uno puede hacer para mantener vivas las tradiciones es también renovarlas, ¿no? Renovarlas obviamente con respeto y con conocimiento de lo que se está tocando, pero qué sé yo, si uno escucha a la luz de lo que era el inicio del jazz, ¿no? O en la época de Louis Armstrong, uno escucha lo que hizo después Miles Davis y bueno, hubiera parecido que estaba rompiendo el género y sin embargo hoy es uno de los referentes del género, ¿no? Entonces, eh, creo que siempre que se haga con respeto y con conocimiento y con estudio, ¿no? Con compromiso, digamos, eh, renovar los géneros mantiene la tradición, de algún modo. Claro. Digamos que trae ese género
a la época actual, digamos, ¿no? Lo, Sí, lo hace seguir lo vivo, ¿no? actualiza. Digamos, no podríamos decir que el, no sé, que el folclore argentino terminó con Yupanqui, ¿no? Porque no podemos ignorar al Cuchi Leguizamón o al Chango Farias Gómez o a Raúl Carnota, ¿no? Que son tipos Claro, referentes. totalmente referentes y que han renovado muchísimo. Eh, entonces creo que eso también es importante, ¿no? Que quedarse en la tradición no quiere decir estancar el género, ¿no? Y seguir repitiendo lo mismo que hace 100 años, sino conocer eso, por supuesto, alimentarse de eso, porque no se puede ignorar a Atahualpa Yupanqui, a Troilo, ¿no? Es decir, las raíces, a Louis Armstrong, lo que sea. Eh, pero bueno, partiendo de ahí, tratar de captar ese espíritu para seguir produciendo, ¿no? Bueno, una pregunta que le hago a todos generalmente, porque hubo un hecho atípico que fue la pandemia, el confinamiento, y eso marcó un poco la carrera de todos los que hacemos algo, digamos, ya sea los artistas en su trayectoria, en su trabajo, y los que también hacemos en los medios de comunicación este tipo de entrevistas y este tipo de aportes, y que nos afectó de manera, digamos, en nuestro trabajo diario y en la forma de hacer las cosas que hacemos. ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo te afectó por ese lado, digamos? ¿O te Bueno, afectó o te balanceó un poco en algunas cosas, digamos? no, la verdad es que fue una época, obviamente afectó en términos de que no hubo presentaciones en vivo, entonces yo ya tenía ese año varias cosas pautadas, de hecho uno de los planes era grabar un disco en vivo, ya teníamos la fecha, el lugar y bueno, todo eso se canceló. Parte de lo que salió en este disco iba a ser originalmente parte de aquel disco en vivo, o sea que por ese lado, bueno, cambió mucho los planes. Eh, pero en términos musicales, en términos de producción, yo la verdad es que fue un tiempo en el que toqué mucho en mi casa, ¿no? Eh, Mucha de la música que tenía pensado grabar en ese año, la reformulé, la rearreglé, digamos, fui trabajando sobre esa música que, bueno, gran parte de eso está hoy en el disco este, Lo Azul del Fuego. Así que fue, en ese sentido, aproveché bastante el tiempo para tocar y para, bueno, pensar un poco en la producción que venía. Eh, Obviamente con el golpe ese de no, de, de estar parado, ¿no? Sin tocar en vivo tanto tiempo. Claro, eso Ah, para el músico tocar en vivo es como sentirse vivo, precisamente, ¿no? Es una sí, gran sí, parte de sí. su trabajo, digamos, creo que Totalmente. es la presentación en vivo es la esencia del músico, más allá de lo que se pueda registrar en el estudio. Yo creo que sí, sí, porque ahí es donde está la interacción, ¿no? No solo con los otros músicos, sino con todo el público, la gente que escucha, siempre lo que pasa en el momento, ¿no? Lo instantáneo es irreproducible, entonces el show en vivo para mí tiene una cosa así de ritual que no se consigue en ningún No, otro contexto. Vos después escuchás el disco y lo que pasó el día de la grabación del disco eh, no está entero en el disco. Está la música, pero hay algo ahí que es difícil de transmitir, ¿no? Si no estás presente. la conexión del público, por ejemplo, con el público eso es, Sí. si no es un disco en vivo, no se registra. Tal cual, Ujú. tal cual. Bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Martín Robio, del Martín Robio Quinteto. Los voy a nombrar porque vos los fuiste nombrando uno a uno, ahora los voy a nombrar, enumerar, mejor dicho. Sí. Federico Silnis en bandoneón, Juan Bayón en contrabajo, Nicolás Politzer en batería, Jorge Pemov en percusión y por supuesto
Martín Robio en piano y composición. Ellos van a tocar el jueves 27 de julio, presentando Lo Azul del Fuego, el nuevo disco, a las 21 horas en Pres, Anchorena 1347, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas las pueden adquirir por www.pres.ar o en www.tuentrada.com. Y luego hay un segundo concierto, va a ser el jueves 3 de agosto a las 21 horas. Esto va a ser en Café Vinilo, Estados Unidos 2483, y va a tener como músicos invitados Hernán Ríos y Facundo Guevara Dúo. Martín, ¿algo más que quieras decir? Aparte de lo que te voy a pedir de que enumeres tus redes para que la gente de Movida Alternativa, si se quiere contactar, ya sea como para preguntar por las entradas, para las dos presentaciones, o todo lo que quieras decir, este es el momento. Bueno, agradecer obviamente el espacio, invitarlos a todos a escuchar el disco que ya está disponible completo en todas las plataformas. Y por supuesto, esperarlos en alguno de los shows. Ojalá se puedan acercar. Va a ser un show que va a estar muy lindo. Tenemos muchas ganas de tocar. Hace rato que no tocamos juntos, así que estamos con muchas ganas. Y también de compartir este disco que si bien ya fuimos tocando algo de esto en conciertos anteriores, bueno, compartirlo ahora con la gente que ya lo puede escuchar, que ya está disponible. Cualquier consulta, sí, hay una página web, martinrobio.blogspot.com, Instagram, Martín Robio Piano, también por Facebook, Martín Robio, y bueno, obviamente el disco en Spotify, Tidal, YouTube o la plataforma que prefieran. También a mi nombre pueden encontrar el último disco y los discos anteriores. Bueno, el que te agradece soy yo por haberte prestado estos minutos tan cerca de la primera presentación. Sabemos que eso siempre contrarreloj, ensayos, trabajos y ahí con los demás músicos, conexiones, así que te has tomado este tiempo como para estar aquí en Movida Alternativa Podcast, y aparte que lo haces desde Brasil, el lugar donde residís, y bueno, te quería agradecer eso, y también quiero aprovechar, creo que te vas a sumar, para agradecer también a Yamila de la Fuente por habernos contactado y haber hecho esta entrevista y este contacto. Sí, claro, un agradecimiento a Yamila y bueno, y a vos también, Sergio. La verdad, un placer haber conversado y bueno, estamos en contacto cuando quieras. Cuando quieras, Martín. Bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, así pasó Martín Robio del Martín Robio Quinteto, presenta Lo Azul del Fuego. Esta fue el podcast número 36. A la gente de Movida Alternativa ya sabe, atento porque esto va a salir por YouTube y por Spotify. Yo voy a estar anunciando, así que bueno, muchas gracias a todos y los espero el próximo podcast. Hasta luego, buenas noches.